Muy bien, concluya, congresista Cárdenas. Gracias, presidente. Me solicita una interrupción más, no sé si puede Por ser excepción. por excepción. A ver, congresista Belaúnde. Quisiera hacer una aclaración a la muy docta interpretación del congresista Carlos Brus, y quisiera decirle también, decir al Pleno lo siguiente: las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligan a las partes. La sentencia que él diligentemente ha leído obligará a la República de Chile. Pero decir que esa sentencia es obligatoria urbe et orbe me parece, con todo respeto a mi docto amigo, que es una desmesura. Una desmesura. Podrá ser quizás parte de la jurisprudencia, pero la jurisprudencia tiene un carácter referencial. Entonces, yo sugeriría que cuando tratemos temas... Para que concluya, congresista. Cuando tratemos temas jurídicos, señor presidente, seamos algo más prudentes en nuestras citas bibliográficas y jurídicas. Gracias, señor presidente. Bien, antes de que darle para que concluya el congresista, por alusión al congresista Brus. Presidente, que un abogado tan distinguido como el doctor Belaúnde diga que las convenciones, la Convención Americana de Derechos Humanos no es vinculante con el Perú, y que diga que además las sentencias de la Corte no son vinculantes, le sugiero, doctor, que revise sus libros, porque creo que se ha quedado usted atrás algunos años. Aquí lo que yo he leído es expresamente lo que dice: la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos, y eso es vinculante. Y que me diga si no es vinculante o no, porque si me dice que no, habrá que revisar si su título es válido o no. Gracias, presidente. Congresista Cárdenas, concluya, por favor. Bueno, presidente, solamente para culminar quisiera hacer énfasis en el pedido que habríamos realizado respecto al artículo 84, ya que tenemos de conocimiento que si un médico ocasiona la muerte, este es pues enjuiciado o es denunciado por negligencia médica. Entonces, un abogado que no cumpla sus objetivos de dar justicia a través de un proceso judicial y que definitivamente genere malestar, incluso situaciones que pudieran ameritar pérdidas en el aspecto económico, en el aspecto social y de posición incluso, estos también deberían de ser denunciados. Espero que pueda ser valorado, presidente, en este sentido por la presidenta de la Comisión de Justicia. Gracias. Muy bien, finalmente. A ver, una alusión final del congresista Brus al congresista Belaúnde. Yo diría a mi distinguido y muy estimado colega que en ningún momento he dicho que la Convención Interamericana de Derechos Humanos no sea vinculante al Perú. Por supuesto que lo es, pero las sentencias son aplicables a las partes, y no se puede decir que una sentencia en un caso en donde una de las partes era la República de Chile sea automáticamente obligatoria para el Perú. Eso me parece, con todo respeto para la sapiencia jurídica de mi distinguido colega, un exceso y una desmesura jurídica. Gracias. Bien, finalmente tiene la palabra la congresista Tan de Inafuco, presidenta de la Comisión de la Mujer. No, yo no he pedido la palabra. ¿Congresista Tan? No.
¿No va a hacer uso de la palabra? Ah, perfecto. Entonces, le toca a la presidenta de la Comisión de Justicia, Marisol Pérez Tello. Muchas gracias, presidente. Voy a hacer unas apreciaciones generales, presidente, y pedir un cuarto intermedio para poder hacer una redacción de las cosas que se van a adoptar. Sin embargo, para no entrar en un debate con posterioridad, sino simplemente terminado ese cuarto intermedio, poder entrar a las modificaciones que se aceptan o las que no, si me permite, quiero hacer algunas precisiones generales para que no vaya a haber después ningún malentendido. No voy a comentar individualmente ninguna de las propuestas, pero cada uno sabe qué es lo que ha propuesto, con lo cual, habiendo recogido muchas de ellas, se citará en el artículo puntual las modificaciones, que en la mayoría, las primeras sí las puedo señalar porque he podido ir tomando nota. Por ejemplo, el tema del artículo 22 y de las propuestas iniciales a las 5:15 de la tarde del congresista Octavio Salazar y siguientes. Sin embargo, en la mayoría de las propuestas que son modificaciones de redacción o precisión de los artículos señalados se han tomado en cuenta, porque de eso se trata. Las modificaciones que son para, por ejemplo, incorporar los artículos 108A, también se han incorporado, y aprovecho para señalar que se publicó la norma del 108A, con lo cual el tipo penal de feminicidio, que ha ido ya como autógrafa a la presidencia para su promulgación o no, como 108A tendría que ser modificada, lo que le voy a poner por escrito para que pueda ser trasladado y publicado como una fe de ratas o como se juzgue conveniente. Pero en todo caso, tanto ese 108A como el 108B se han incorporado en cada uno de los supuestos de reincidencia de habitualidad según las recomendaciones de los presentes, y así los supuestos de mejora de los textos han sido tomados casi en un 100%. Respecto a las acumulaciones, quiero señalar que todas aquellas que procedan, en tanto no supongan una modificación al texto final y que tengan que ver con el tema, van a ser aceptadas. Todavía me falta revisar 2 o 3 de las propuestas. Todas las vinculadas a violación son aceptadas, porque ya en la Comisión de Justicia habían 2 de las propuestas que se han hecho acá que estaban pendientes de votación. Una era la violación, y claramente tiene que ver con una sentencia del Tribunal Constitucional que lo que hace es dejar en el aire el tipo penal de violación para menores, al hacer esta interpretación de que cuando la niña, el consentimiento como eximiente de responsabilidad. Ese se va a tomar, y como hay un debate suficiente sobre el tema, se van a acumular directamente. También los que se refieren a usurpación, que fueron recogidos incluso en un texto que está en insistencia y que se ha presentado por el Poder Ejecutivo, respecto de lo cual también ha habido debate. El resto de propuestas de ley, buenas, creativas, respecto de tipos penales que seguramente pueden ser muy útiles, no los tomo en cuenta, y quiero explicar con mucho respeto, por ejemplo, al congresista Lescano, en el tema de los empresarios, y hablo de los empresarios de Gamarra con quienes yo me he entrevistado, sometidos a chantaje. Yo les he planteado el hacer mesas de trabajo, pero no puedo adoptar en este momento una norma que podría no dar solución, sino generar un problema mayor, porque no tengo los elementos de juicio. Así que lo invito, y me comprometo a hacerlo con usted, a trabajar un proyecto de ley en ese sentido. Y igual algunas otras propuestas que me parece que son buenas, pero no teniendo los elementos de juicio me parecería irresponsable. Hemos tomado solamente aquellos temas penales urgentes, atendiendo a lo que señala el doctor Bengolea de una modificación más bien integral, y aquellos temas en los cuales yo teníamos como comisión certeza de que iban a ser útiles y no se iba a tratar simplemente de populismo penal. Eso como regla general. Adicionalmente, presidente, con un profundo respeto en el debate respecto del tema de niños, no voy a tomar nada. Y les explico por qué. Tampoco es que se trate de una terquedad de parte de la presidencia que gracias a Dios termina en pocos días. Pero se debatió largamente el tema de niños en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Habían una serie de proyectos a propósito de Alexander o Gringallo vinculados al tema de la edad. Lo que se hizo en el debate, que no solo fue el debate en comisión, sino en 3 sesiones con instituciones que trabajan temas de niños, en las que estuvo presente incluso el regente del centro Maranguita, que si bien es cierto no es el nombre correcto, es como lo conocemos, donde se visitó el de Trujillo, donde vino gente de UNICEF, donde vino gente de Save the Children y personas vinculadas al tema de niños, fue señalar que el problema no pasaba por allí,
que pasaba porque como Estado asumiéramos la responsabilidad de establecer mecanismos para evitar que niños de 14, 15 o 16 años fueran utilizados para la comisión de delitos o entraran a delinquir, y que eso pasaba por corregir las condiciones sociales y las situaciones de carencia, que el temor que nos generaba que un niño se convirtiera en sicario no podía hacernos perder de vista que seguía siendo un niño, y tenía que generar más bien en nosotros la responsabilidad suficiente como para poder orientarlo, y para eso había, entre otras cosas, que sacar el tema de los niños del Poder Judicial, que no tiene facultades ni posibilidades económicas de solucionar los problemas, y trasladarlo al Poder Ejecutivo, que es quien tiene que en una política integral con educación, con salud, con el Ministerio de la Mujer, orientar políticas que puedan mejorar la situación de los niños que a veces son sometidos por su propio entorno a delinquir, y es una forma de vida, y basta ir a los barracones para darse cuenta que el niñito que no sabe pelear lo matan, pues, y al que tiene un poquito de calle, y creo que muchos de acá tienen la suficiente, se da cuenta que si no te sabes defender en determinadas circunstancias te matan, pues, ¿no? Y no hablo de bullying. Esos niños merecen una protección de parte del Estado, y no se da con una modificación en este código. Sin embargo, presidente, quiero dejar constancia que han habido una serie de propuestas, incluida la actual del congresista Martín Belaúnde. La decisión de la comisión por unanimidad, después de largos debates, fue solo tratar el tema de niños, que era muy delicado, que era integral, que pasaba por temas de gravísima preocupación, como el hecho de que el Ejecutivo no destinaba recursos para las medidas que no eran de internamiento y que eran socioeducativas, y que eso era una falencia que no era propia de este gobierno, sino que tenía muchísimos años y en la que todos éramos responsables. En esta modificación, presidente, aun cuando es numerosa, se ha tratado de solo atacar aquellos temas en los cuales hay absoluta certeza que son urgentes: estafa, receptación, extorsión, estafa agravada, violación. Lo demás esperamos que se pueda manejar integralmente, que creo que es la salida o la solución responsable. Así que, con mucho respeto a las propuestas de mis colegas en materia de niños, señalarles que ninguna es acogida, lo que no significa que no pueda ser debatida en un contexto más amplio, en el cual se incorpore una minoría de edad, pero disminuir solo la edad sin una política integral consideramos como comisión que no es lo adecuado. Me pide una interrupción el congresista José León. Muy bien, congresista León, tiene la interrupción. Gracias, congresista Marisol, presidenta de la comisión. Cuando nosotros hemos insistido en subir el plazo, la pena a 8 años, lo hemos hecho concretamente para el caso de sicariato y para el caso del delito que forme parte de organizaciones criminales. Y esto lo hemos hecho por una cosa muy sencilla, señor presidente. Es el hecho que hoy los viejos delincuentes, los códigos, los zampones se han dado cuenta que la ley no le alcanza a estos niños, a estos adolescentes, y ha salido hoy en el Perú una nueva generación de sicarios jóvenes, gente que mata a sueldo, chicos que matan a sueldo. Entonces, ¿cuál es la diferencia, señora presidenta, por su intermedio, presidente, de un chico que tiene 17 años, 364 días, le falta uno para que cumpla 18, si solamente se le impone 6 años, cuando en los otros casos, si hubiera sido en un día después, hubiera ido hasta cadena perpetua? Por eso es que insistimos, señora presidenta, por favor, que se considere solo el caso, para el caso de sicariato, y solo el para que concluya. Y solo para el caso de organizaciones criminales se pueda subir de 6 a 8 años. Gracias, presidente. Congresista Pérez Tello. El congresista Rondón, ¿tiene la interrupción? Perfecto, congresista Rondón. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a la colega Marisol Pérez Tello. Yo quería, en la misma línea, y viendo y revisando el tremendo trabajo que han hecho, el que hay que felicitar, solo quería, si es que pueden observar la acumulación de 2 proyectos de ley, que uno fue presentado por el congresista Marco Falconi, el 288-2011, y el nuestro, el 568-2011, que tienen que ver con los artículos 202 y 204 del Código Penal, y que tienen que ver con los delitos de usurpación y las formas agravadas, y que también es una forma de violencia en este
gran trabajo que han hecho y que ojalá, en todo caso, la comisión tenga bien a acotarlo y acogerlo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Marisol. Congresista Pérez Tello. Muchas gracias, presidente. Sí, solamente para señalar y precisar algo que me señalaba el congresista Mauricio Müller, estamos acogiendo todas las propuestas restantes. Solo estoy explicando aquellas que no se están acogiendo por respeto a quienes le han planteado. Solo que, primero que es la práctica parlamentaria, además es lo correcto, después de acumular el texto sustitutorio final y antes de pedir ir al voto, planteado el cuarto intermedio, voy a indicar puntualmente cuáles son y de qué manera quedarían redactadas. Pero se han acogido todas, las que se referían a incorporar el concepto de organización criminal, la que se refiere al tipo penal de receptación, las que se refieren a la reincidencia y habitualidad de incorporar otros supuestos, la del congresista Bengolea referida al arraigo, que nos parece que es importante, el nuevo tipo penal de violación, el nuevo tipo penal de usurpación, lo planteado por la congresista Ana María Solórzano respecto al tema de los bienes incautados, lo planteado en extorsión tiene un desarrollo particular en coordinación con el congresista Dagmer y la congresista Marta Chávez, que voy a explicar finalmente. Y, en fin, se han tomado, el tema de delito agravado contra la tranquilidad pública se ha precisado, sí, se han tomado todos estos supuestos. Los nuevos tipos penales son los que no se han tomado, salvo que se refieran a una modificación de los artículos planteados, y los de niños, que son solamente una propuesta del congresista Reyardo, la propuesta del congresista León y la propuesta del congresista Belaúnde. Pero lo hago porque esto fue debatido en profundidad en la comisión. Se consideró que, teniendo una justificación en la realidad, habían olvidado un extremo de la realidad, que es la responsabilidad del Estado respecto de estos hechos, y que se pueden modificar además en el Código de Niños y Adolescentes, que está pendiente de debate, pero que en un código que pretende tener efectos inmediatos en cuanto a la investigación, procesamiento y sanción, tratar el tema de niños o de justicia penal juvenil era, en esas circunstancias, lo menos aconsejable, y fue la posición mayoritaria de la comisión, toda coincidente con su posición última, que puede haber diferencias entre un niño de 17 y 18, pero que hay que establecer una edad. Y con esa tesis terminaríamos como se hizo con los colegios primarios: a qué edad entra el niño al colegio, si cuando cumple 6 es como si casi tuviera 5 y medio, y en esa tesis hay una edad. Y la edad para definir a los niños está establecida en toda la codificación internacional y en nuestra Constitución. Solamente para explicarles eso a quienes tienen una preocupación por el tema de niños, en el que creo que tendríamos que discutir como Parlamento, y además en el que quiero señalar, el Poder Ejecutivo está trabajando hace varios meses dentro del programa de política criminal que dirigen y en el que participa la Comisión de Justicia. Para casi terminar, presidente, tampoco se están tomando algunos temas, pero son muy puntuales, relativos a algunas insistencias que ya se habían planteado en la comisión y que se debatieron. Son solamente 2 o 3 y fueron desestimadas expresamente, como la planteada por el congresista Heriberto. Sin embargo, me comprometo a revisarla nuevamente antes del texto final. He dejado casi para el final 2 temas importantes. Uno, el tema relativo a construcción civil. En el tema relativo a construcción civil, presidente, habían 2 planteamientos similares, el de la congresista Chávez y el del congresista Dagmer. Y como yo soy de la tesis que podemos encontrarnos si tendemos los puentes necesarios, hemos llegado todos a una posición común. Vamos a mantener la redacción actual con cargo a que la congresista Chávez, el congresista Dagmer, quien habla, la congresista Cuari, quien se quiera sumar, haremos un proyecto para desarrollar el tema del registro de trabajadores de construcción civil, y en ese momento se planteará la derogatoria de esta norma. Hasta entonces, ese registro permanecerá como una garantía del verdadero trabajador de construcción civil, que muchas veces es suplantado, dañado y cuestionado y criticado por gente que aprovecha esas circunstancias. Así que es algo que quería anunciar porque me parece interesante que podamos enfocarnos en aquello que nos une, y es la manera como se construyen posibilidades reales. Y para terminar, he dejado el tema que creo que es el más delicado desde el punto de vista conceptual, el tema planteado por el congresista Bruce respecto a orientación sexual e identidad de género. Y lo he dejado para el final, presidente, no porque sea el menos importante, muy por el contrario, es el más importante, sin duda, dentro de la discusión, por ser un debate que no se refiere a seguridad ciudadana, se refiere a una reivindicación, a un grupo vulnerable, a una población que encuentra muchas veces una crítica de parte de sectores de la sociedad. Pero este
presidente, es una norma de naturaleza penal que debía de buscar los puentes, presidente. Yo he firmado el proyecto del congresista Bruce y, sin embargo, en el momento de elaborar el predictamen he tomado en cuenta los siguientes criterios que quiero mencionar y expresar con claridad, y espero que sean entendidos, lo que no significa, por supuesto, que pretenda que el congresista Bruce desista de su posición legítima. Se ha tomado, primero, que esto no es un tipo penal ni es el crimen de odio recogido como tal, porque eso se está planteando en una modificación ya a nivel de una codificación vinculada al Estatuto de Roma. Pero había que reconocer una circunstancia, y es que en nuestro país constantemente se cometen crímenes en nombre de una discriminación encubierta. Y eso, en el fondo, lo que pone en evidencia es un grado de peligrosidad mayor, porque Juan no mata a María porque se le cruzó en el camino y porque le quiere robar algo. Juan mata a María, porque es mujer, porque es indígena, porque es homosexual, porque es negra o por lo que fuere. Y ese motivo de discriminación lo que demuestra es que volverá a matar a otra persona que tenga las mismas características. Y por eso es que tiene una sanción mayor. Y por eso es que ha sido considerado un agravante, presidente. Un agravante en el momento de la aplicación de la pena. ¿Y cuáles son los supuestos de discriminación que se contemplaron? Porque yo veía venir un debate como este, legítimo, en el que el congresista Bruce defiende una posición, el congresista Julio Rosas o el congresista Lai defienden otra, y ambas son legítimas y generan una movilización social que yo creo que se podría evitar si pudiéramos llegar a niveles de conversación y de tolerancia mayores. No se pretende que esta ley, a partir de un debate, que es un debate complicado en el que está ingresando el Perú y en el que debemos tener mucho respeto en el momento en el que hagamos nuestras manifestaciones o expresiones, porque hay de por medio personas, lo que no se quiso fue traer ese debate al Pleno. Lamentablemente se ha traído y yo lo respeto, y habrá que tomar una decisión si el congresista Bruce plantea la cuestión previa hasta el final, cosa que también es su derecho. Pero quiero explicar en qué condiciones se dio esta norma. Se incorpora al proyecto del congresista Bruce porque nos pareció importante establecer con meridiana claridad que era considerado un agravante la discriminación y la intolerancia, por cualquier motivo. Dentro de cualquier motivo podíamos haber recogido todos los supuestos que ustedes puedan imaginar. No solamente no se ha contemplado orientación sexual e identidad de género de la propuesta del congresista Bruce, y eso quiero dejarlo muy claro, porque eso sí sería, digamos, destinado a sacar estos dos supuestos. También se ha dejado de lado etnia, cultura, simpatía política o deportiva. No se ha dejado de lado porque etnia no sea importante, sino porque se han tomado supuestos que no queríamos que generaran controversia a la hora del debate, porque ya están contemplados y desarrollados, por ejemplo, el tema de etnia en el 169, por ejemplo, el tema de orientación sexual e identidad de género en Karen Atala. Y es precisamente en Karen Atala que la Corte Interamericana señala que hay un control de convencionalidad y que esos supuestos ya se incorporan dentro del concepto otra índole. Y es una sentencia muy reciente que ha generado que la población LGTBI sienta que por fin tiene una protección internacional sobre el tema. Eso no significa que tenga que recogerse puntualmente en cada codificación, sino el congresista Bruce habría tenido que plantear lo mismo en la norma que hemos aprobado hace 2 días, que se ha publicado hoy día, que es la norma relativa al servicio civil, donde en las causales de discriminación no se contempla ninguno de los dos supuestos. Pero ¿por qué no se contemplaron aquí? Solo se han contemplado los supuestos planteados a nivel de la Convención Americana de Derechos Humanos, tomados textualmente, incluido y otra índole, y se han tomado los criterios de discriminación que ya existen en el Código Penal. No se ha incluido ningún otro porque comprendíamos que en cualquier otra índole o cualquier otra condición social de la víctima se incorporaban y no era necesario tener un debate que por lo demás pudiera haber subido de tono, y yo lo felicito porque eso no se ha dado. Y quiero poner un ejemplo, y la congresista Mavila y la congresista Chávez no me dejarán mentir. Yo trabajo en derechos humanos desde toda mi vida y trabajaré seguramente cuando termine mi participación en el Congreso. Y cuando se debatió el tema del Programa Integral de Reparaciones, del PIR, hubo un debate de 3 horas entre la congresista Chávez y la congresista Rosa Mavila, sustentando no la norma, no el sentido de la norma, que era modificar la edad para el pago de las reparaciones. Ninguna de las dos cuestionaba ese hecho. Lo que se cuestionaba era hacer referencia a la CBR. Y ese fue el debate, un debate ideológico legítimo, en el que yo tengo una posición que es pública. Y lo que hice en ese momento es lo que hago ahora. Voy a privilegiar la protección que tiene que tener la víctima
a un debate o una reivindicación ideológica legítima, pero que como presidenta no me corresponde. Como presidenta lo que me corresponde es buscar que las normas que van a proteger a víctimas, posibles víctimas o presuntas víctimas, se den en nuestro país. Y que los debates ideológicos legítimos se den en una campaña electoral, se den y se generen los progresos sociales o el desarrollo social necesario. Pero no en una presidencia de una comisión, porque lo que generaría finalmente es la no aprobación del predictamen en nombre de una reivindicación legítima, pero no a partir de una norma de naturaleza penal que tiene un objetivo mayor, creo que esa no ha sido muy feliz, que tiene un objetivo distinto, que es garantizar la seguridad ciudadana. Hay dos posibilidades y yo las planteo, presidente. La primera posibilidad es eliminar los supuestos de discriminación si alguien cree que discriminan y dejar simplemente ejecutar la conducta punible por efectuar la ejecución de la conducta punible bajo móviles de intolerancia o discriminación de cualquier índole. Con lo cual el tema queda abierto, no se pone ningún supuesto y todo el desarrollo que hay a través de la Corte Interamericana o de las sentencias del Tribunal Constitucional se incorporarán en la medida en que los recoja la Constitución y los recojan las normas, digamos, de desarrollo. Y la otra posición es, cosa que puedo plantear si es que no pasara la cuestión previa planteada por el congresista Bruce, porque me parece que es recoger el sentimiento general. Pero la foto final de un voto de este pleno o de un voto de la comisión, en un sentido o en otro, que se traslade como homofóbicos versus no homofóbicos, creo que no le hace bien al país. Y ese fue el móvil que me llevó a mí en una discusión en la cual yo he tenido un rol como profesora en la universidad que no me corresponde trasladar al Pleno. Sin embargo, yo respetaré la posición que cada uno de ustedes tome, pero es lo que propongo. Si se mantiene la cuestión previa, que se vote primero, y si no pasa, modificar ese texto para dejar solo discriminación e intolerancia de cualquier índole, con lo cual se incluyen todos los supuestos, y entre ellos el que ya recogió la Corte. Me piden 2 interrupciones más, presidente, si me permite, para poder trabajar el texto final. Presidente, el congresista Bruce y el congresista Mulder me piden una interrupción, si usted lo tiene bien. Muy bien, congresista Bruce. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Su explicación ha sido muy clara y yo mantengo mi cuestión previa. Creo que le hace bien al país. Mientras más descriptiva es el artículo, más personas se van a sentir protegidas, más ciudadanos de este país van a sentir que este Congreso pensó en ellos y por lo tanto conviene que el artículo sea un poco grande, que haya muchos sectores sociales incluidos, porque lanzamos un mensaje claro, que aquí no estamos excluyendo a nadie, que aquí estamos incluyendo a todos. Por eso, presidente, creo que es conveniente mantener la cuestión previa y que sea el voto del Pleno el que decida eso. Y como dice la congresista Marisol, que se vote primero la cuestión previa y si la cuestión previa no se aprueba, pasamos a la sugerencia de la congresista. Muy bien. Congresista Mulder, tiene la interrupción. Presidente, una norma básica del derecho penal es que las conductas tienen que estar expresamente tipificadas en el código para que puedan ser fácilmente procesadas por quienes son los actores del derecho, que en este caso son los jueces. Cuando se deja demasiado abierto el tema, el juez puede tener criterios sumamente amplios, pero por lo general va a buscar la tipicidad mucho más exacta. Entonces, si se pone simplemente de cualquier otra índole, no se va a cumplir con el cometido de lo que se está buscando. Podría entonces, con ese criterio, no ponerse ninguno de los ejemplos que se pone aquí y simplemente decir, quedarse con la discriminación y la intolerancia, con lo cual ya esto se volvería completamente inocuo. Yo más bien creo que las razones que ha dado la congresista Marisol Pérez Tello no son de carácter jurídico, nos ha dado razón de carácter político, porque piensa que un tema que genera debate puede significar que no es bueno para el país. Yo no creo que la función nuestra sea evitar el debate porque creamos eso, sino al contrario, resolver el debate. Para eso somos un parlamento. Y lo segundo es que porque dice que también rechazaron otro tipo de conceptos que a mí me parece que también podría entrar, porque que una persona asesine a otra porque es hincha de otro equipo también debe ser un agravante, porque no, esa persona es una persona particularmente feroz. Concluye, congresista. Entonces, presidente, yo creo que jurídicamente hablando, el que se vayan incorporando conductas típicas que permitan que los jueces y los fiscales puedan tener mayor claridad a la hora de aplicar el derecho, no es una desventaja, al contrario, es un avance y es una ventaja porque permite que ellos tengan mayor facilidad a la hora de hacer su trabajo.
Bien, finalice, congresista Pérez Tello. Sí, presidente, con esto termino. Nuevamente sobre el tema, y yo con eso terminaría mi intervención, sí plantear que la cuestión previa se vote antes para que en todo caso, si pasara, la incluyera en el texto sustitutorio final, y si no pasara, simplemente optaría por la otra fórmula, y no contestándole, pero sí ampliando un poco lo señalado y una visión distinta, fraternal, respecto de lo señalado por el congresista Mauricio Mulder. Esto no es una conducta típica, antijurídica y culpable, esto no es un tipo penal. Esto es un agravante, y es un agravante que lo que establece es el móvil de intolerancia, es el móvil. Lo que describe es un móvil o un dolo subjetivo del tipo. Y este móvil está contemplado en un sentido positivo en la Constitución, en la prohibición de todo tipo de discriminación. Lo que pasa es que hoy, gracias a la propuesta del Poder Judicial y del congresista Bruce, se está incorporando expresamente como un agravante. Cuando el móvil es discriminatorio, entonces la sanción es mayor. Y en ese sentido se interpreta la discriminación no con los supuestos cerrados, sino con el contenido amplio que te dan los tratados, que te dan las sentencias de la Corte Interamericana, como Karen Atala, que te dan las sentencias del Tribunal Constitucional en virtud de la cuarta disposición final y transitoria y el artículo 5 del Código Preliminar, del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que citaron también el congresista Mulder y el congresista, bueno, la mayoría de los que citaron la norma cuando se discutió la ley de servir. Entonces ese es el supuesto, no es un tipo penal. Si lo fuera, sin duda coincidiría con usted. Es simplemente un agravante. Es una conducta descrita. Es lo que planteo, presidente. Pido por favor que se vote la cuestión previa para poder redactar un texto sustitutorio y pasar al voto. Y en todo caso, adelanto mi posición para aceptar el debate de la cuestión previa y abstenerme sobre el fondo. Gracias, presidente. Muy bien. Se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Bruce para votar por separado una adición en el inciso segundo del artículo 46 del Código Penal con el objeto de que incluya la orientación sexual e identidad de género. Creo que sí está planteado. Marcar asistencia para proceder a votar. En estos momentos la representación nacional está marcando asistencia con la finalidad de votar la cuestión previa presentada por el congresista Carlos Bruce, en el sentido que se vote por separado el artículo 46 del Código Penal referido a las circunstancias de atenuación y agravación, para que se incluya el tema de orientación sexual. Congresista Bruce. Solo quiero, si el oficial mayor nos puede aclarar. A ver, señores parlamentarios, tomar nota, por favor. El congresista Bruce va a precisar el contenido de la cuestión previa. Sí, si es que primero vamos a, si es una sola votación para aceptar que se vote por separado y el tema de fondo, o van a ser dos votaciones. Primero si se acepta que se vote por separado y después el tema de fondo, lo cual me parecería inútil. Yo pensaría que sería una sola votación, pero el oficial mayor me dijo que iban a ser dos. A ver que nos aclaren eso. No, preciso. Vamos a votar por separado una adición en el inciso 2 del artículo 46 del Código Penal con el objeto de que se incluya la orientación sexual e identidad de género. A ver, les pido un poquito de atención, por favor. Les pido para que quede claro lo que se va a votar. Se va a consultar si se vota por separado lo que hemos señalado. ¿Está claro? Correcto, dependiendo cómo prospere, vamos a consultar si se vota por separado. Congresista Chávez. Presidente,
acá hay una cosa que aclarar. La presidenta de la Comisión de Justicia, como corresponde a sus atribuciones, ha señalado qué es lo que admite y qué es lo que no admite, y no ha admitido la propuesta del congresista Bruce, porque sencillamente no es necesario, porque las sentencias incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señalan la orientación sexual y todo ello, lo hacen pese a que la Convención Americana de Derechos Humanos no lo considera expresamente, por lo tanto está implícito. Es decir, no es necesario. Entonces, la señora presidenta de la Comisión de Justicia no está aceptando la propuesta del congresista Bruce. Por lo tanto, no hay nada que votar, señor presidente. No hay nada que votar. No puede, por cuestión previa, tratarse de incorporar una propuesta que la presidencia de la Comisión no ha admitido. Sería la primera vez, señor presidente, que se hace una votación de esa naturaleza. Por lo tanto, no tiene sentido esta votación. A ver, solo para fin de aclaración, parece que la congresista Chávez no ha escuchado que lo que vamos a votar es a pedido de la presidenta de la Comisión de Justicia. Nuevamente, congresista Chávez. Presidente, pero lo que se ha pedido que se vote por separado es el artículo, el inciso D del artículo pertinente, tal como está recogido por el dictamen, no el artículo del congresista Bruce, que no ha sido aceptado en el dictamen de la Comisión de Justicia. Entonces, eso es lo que tendría que votarse por separado, el artículo que propone el dictamen que trae la Comisión de Justicia, y no ha sido un artículo que no ha sido aceptado por que es el artículo que está planteando el congresista Bruce, presidente. Adelante, congresista. Presidente, si de lo que se trata es respetar siempre el reglamento, yo no sé por qué siempre a la congresista Marta Chávez le dan el uso de la palabra cuando estamos votando. Ya no debe haber uso de la palabra, el debate se ha cerrado, presidente, pero siempre pasa lo mismo, siempre pasa lo mismo. En segundo lugar, quien plantea la cuestión previa es el autor, y el autor la ha planteado en los términos que corresponde. Otro parlamentario no puede modificar los términos de la cuestión previa planteada por el autor, presidente, al voto. Se va a cerrar votación, congresista Chávez. No será la primera vez que yo hago esto, ni que el señor Mulder tampoco jamás lo haya hecho, así que por favor que no venga a querernos dar clases de reglamentación parlamentaria, señor presidente. No estoy sino aclarando el contenido de lo que vamos a decidir, y así no le guste al señor Mulder, que está de acuerdo con la propuesta del señor Bruce. Señor presidente, aquí lo que ha pedido la presidenta de la comisión es un cuarto intermedio para recién traer un texto, en primer lugar. En segundo lugar, señor presidente, el artículo que ha propuesto el señor Bruce no está incorporado en el dictamen de la Comisión de Justicia, por lo tanto, ¿sobre qué vamos a votar? Entonces respetemos pues la lógica, la inteligencia natural que todos tenemos, presidente. Gracias, congresista Chávez, se le ha escuchado. Cerrar asistencia. Ya se ha repetido 3 veces. Al voto. Han registrado asistencia 103 congresistas. Repetimos por tercera vez, para definir si se vota por separado una adición en el inciso 2 del artículo 46 del Código Penal, con el objeto de que se incluya la orientación sexual e identidad de género. Al voto. Con la asistencia de 103 Solicita congresistas. la palabra congresista Perestello, me parece. Presidente,
sé que estamos en el momento de la votación. Se ha planteado una cuestión de orden, yo no he recogido el texto y lo que argumenta la congresista Chávez es que desde el punto de vista procedimental no habría nada que votar. Y yo entiendo perfectamente que todo el mundo quiere, en todo caso, manifestarse en un sentido o en otro. No tengo la base en el reglamento, presidente, por eso le solicito que le pida al oficial mayor que nos indique o que nos habilite si es posible votar una cuestión previa por separado, porque lo que no se trata es que cada quien someta a una cuestión previa las modificaciones que plantee el pues si no, no terminaríamos. Pero le pediría, por favor, una precisión procedimental para ir al voto. Ya ha sido precisado por el oficial mayor y por eso se está votando. Al voto, por favor. Señor relator, de lectura, por favor, al reglamento, parte pertinente. Reglamento del Congreso de la República. Artículo 60, cuestiones previas. Las cuestiones previas se plantean en cualquier momento del debate y antes de las votaciones, a efecto de llamar la atención sobre un requisito de procedibilidad del debate o de la votación basado en hechos o solicitarle el regreso de un asunto a comisiones por no encontrarse suficientemente estudiado. El presidente concederá un máximo de 3 minutos para plantearla y de inmediato la someterá sin debate a votación. Sin embargo, en casos excepcionales, puede abrir debate señalando el tiempo máximo que concederá a cada orador para intervenir. Se va a cerrar votación. Congresista Cánchez, congresista Cárdenas, Coa, Coari, Condori, Jara, Reinaga, Saavedra, Aguinaga, León, Lescano, Portugal, congresista Portugal, cerrar votación. Cerrar votación. Han votado a favor 25 señores parlamentarios, en contra 56, abstenciones 17. Más Chihuán, verde. Congreso Portugal, abstención. Total. García Belaúnde, verde. Total. 27 a favor, 56 en contra, 18 abstenciones. La cuestión previa ha sido rechazada. Se abre el cuarto intermedio solicitado por la presidenta de la Comisión de Justicia. Siguiente punto. De la Comisión de Presupuesto, proyecto de ley 2392. Se propone la ley para el financiamiento de programas sociales y acciones priorizadas en materia de desarrollo e inclusión social y transportes y comunicaciones. Antes de darle la palabra al presidente de la comisión, le damos una por cuestión de orden a la congresista Luz Salgado. Presidente, solamente para que no quede como precedente.
Los presidentes de comisión, cuando vienen a exponer un dictamen y reciben después de todo el debate todos los aportes, sugerencias, críticas, lo que hace es recoger y después decir o entregarnos qué es lo que ha aceptado, y sobre eso votaremos por partes, entero, a favor o en contra. Pero lo que no se puede hacer es votar una cuestión previa sin haber tenido el texto final. Esto no puede volver a ocurrir, este es un desorden muy grave. Y la presidenta pidió un cuarto intermedio, señor presidente, y eso es lo que se ha tenido que hacer. Si después del cuarto intermedio ella traía esas posibilidades y el texto por el cual nosotros vamos a votar conscientemente esta norma, que tiene un ómnibus de especificaciones en diferentes temas, señor, entonces no vayamos al desorden. Luego nos observan en el Ejecutivo. ¿Qué clase de trabajo estamos haciendo si no respetamos nuestro propio reglamento? Y aquí los presidentes de comisión se tienen que hacer respetar, pues. Los presidentes de comisión, para eso se les elige, y tienen que tener la firmeza para decir: si yo he pedido cuarto intermedio, nadie más tiene que intervenir hasta que con sus asesores compile todo lo que en el transcurso del día se le ha dicho. No se le puede pretender que haga todo en 5 minutos cuando aquí se han hecho propuestas. Yo misma he hecho propuestas, señor, que no estaban consideradas dentro del dictamen, y así han habido numerosas propuestas. Entonces tiene que tener el tiempo necesario suficiente para que se reúna con sus asesores y nos traiga un texto sobre el cual nosotros tomar una decisión. Pero no podemos cometer nuevamente ese error, señor. Gracias. Gracias, congresista Salgado. Congresista Lescano. Señor, yo llamo la atención también a la mesa directiva. Yo hice un pedido similar para que se vote una cuestión previa antes que se lleve un cuarto intermedio. Y la mesa directiva dijo: no, se vota junto con la ley. Ahora han hecho todo lo contrario, señor. Entonces no da seguridad, señor, no da seguridad qué va a pasar con la discusión y la votación y la decisión de las leyes acá. Entonces, señor, a unos les aceptan, a unos no les aceptan, no sé, pues por afinidad política, simpatía personal, no sé, una institución no puede, señor, actuar de esa manera. Entonces yo llamo la atención, señor presidente, que se esté haciendo este tipo de procedimientos totalmente diferenciados, según el marchante, señor. Entonces está muy mal, señor. Yo llamo la atención al oficial mayor para que uniformice, señor, los procedimientos. Gracias, señor presidente. Gracias. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Presupuesto, recaído en el proyecto de ley 2392, remitido por el Poder Ejecutivo, con carácter de urgencia, por el que se propone la ley para el financiamiento de programas sociales y acciones priorizadas en materia de desarrollo e inclusión social y transportes y comunicaciones. La Junta de Portavoces, con fecha 4 de julio del 2013, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen. Tiene la palabra el congresista Gutiérrez Condo. Congresista Gutiérrez, le piden una interrupción. Gracias, presidente. Con todo gusto, el congresista Martín Rivas. Congresista Rivas. Sí, gracias, congresista. Presidente, ciertamente comparto absolutamente lo que ha expresado la congresista Salgado. No se puede desnaturalizar bajo este punto el proceso y el debido proceso ni el reglamento del Congreso. Bajo ningún punto. Eso desnaturaliza todo el sentido, evidentemente, de la aprobación legislativa. No se puede, presidente. Esa no debe volver a repetirse. No podemos desnaturalizar en tanto en cuanto, evidentemente, la presidenta ha solicitado un cuarto intermedio. Esa es una práctica parlamentaria que siempre la hemos llevado acorde con el reglamento, presidente. Evidentemente, nuestra bancada no puede dejar de expresar esta posición, porque situaciones como esa no deberían volver a repetirse, presidente. Gracias. Gracias. Congresista Gutiérrez, puede iniciar. Muchas gracias, presidente. Le pido una segunda interrupción, por favor. Me pide una interrupción con todo gusto, presidente. Presidente, yo veo que aquí hay unas posiciones todas plañideras, de que esto no debe pasar. A mí me parece francamente que no se acuerdan de todos los procedimientos que están establecidos. Siempre ha sido una costumbre, presidente, que se puede plantear una cuestión previa para votar un tema por separado.
Y es el Pleno el que decide, como ahora ha decidido que no se haga por separado. No se estaba votando el fondo del tema, sino el procedimiento, presidente. Y eso está establecido en el reglamento. Las cuestiones previas tienen que ver sobre requisitos de procedibilidad. Entonces que no se estén arañando ni rasgando las vestiduras, presidente, por favor. Yo les pido, ya estamos en otro punto. Después del congresista Gutiérrez, porque ya concedió las 2 interrupciones. Congresista Gutiérrez. Gracias, presidente. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República acordó aprobar por mayoría el proyecto de ley 2392/2012, mediante el cual, presidente, se propone la ley para el financiamiento de programas sociales y acciones priorizadas en materia de desarrollo e inclusión social y transportes y comunicaciones. El texto del dictamen consta de 2 artículos. Primero, para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, autorizar financiamiento para los programas sociales y acciones priorizadas en materia de desarrollo e inclusión social. Segundo, para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, autorizar financiamiento para las actividades de mantenimiento periódico y rutinario de la infraestructura vial departamental y vecinal administrada por las municipalidades provinciales del país. El Ministerio de Inclusión Social se propone utilizar los 40.5 millones de recursos no ejecutados de la fuente de financiamiento de donaciones y transferencias del año 2012, que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social identificó producto de saldos transferidos al PRONA en procesos de liquidación. Estos recursos se destinarán para financiamiento de una mayor ejecución de acciones de los programas sociales a financiar del sistema de focalización de hogares y para la administración del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales, FONIE. Efectuar modificaciones a los programas presupuestales juntos y con más sin afectar la calidad de los servicios que brindan tales programas, así como reorientar los recursos incorporados al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en la Ley de Presupuestos del año 2013, producto de, literal C, de la 56ª disposición complementaria final de la Ley 29.951, que autoriza mayores recursos para la continuidad de las actividades para la ejecución de convenios de administración de recursos que celebre con un organismo internacional para el Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma. La 82ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto 29.951, que autoriza al Poder Ejecutivo para incorporar en el presupuesto del MIDIS hasta el monto de 184 millones en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios con cargo a los recursos no ejecutados en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios del presupuesto institucional de dicho ministerio correspondiente al año fiscal 2012, de las cuales 80 millones destinados al desarrollo de proyectos de infraestructura del Programa Nacional CUNAMás y 104 millones destinados para asegurar las prestaciones dirigidas a reducir la desnutrición crónica infantil de niños de 0 a 3 años lactantes y madres gestantes. Por su parte, dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en este pliego el Programa de Caminos Departamentales PCD y el Programa de Transporte Rural Descentralizado PTRD ha transferido y viene transfiriendo la gestión de mantenimiento rutinario de los caminos vecinales y departamentales rehabilitados a favor de los gobiernos subnacionales, como se hacía mención anteriormente. No obstante, se ha advertido que los recursos asignados a los gobiernos locales en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2013 por un monto de 57 millones resulta insuficiente, requiriéndose la incorporación de la suma de 118 millones. Es por ello que se autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones hasta el 31 de agosto del 2013 para efectuar las siguientes modificaciones presupuestarias. Primero, modificaciones presupuestarias en el mismo nivel institucional, a favor de los gobiernos regionales y gobiernos locales, que serán aprobados mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Transportes y Comunicaciones a propuesta de este último, previa suscripción de los convenios con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías descentralizado, que es una unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Segundo, modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático con cargo a su presupuesto institucional por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, quedando exceptuado para tal fin de lo dispuesto en el literal C del numeral 41.1 del artículo 41 y de los artículos 76 y 80
del texto único ordenado de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante decreto 304-2012-EF. Señor Presidente, atendiendo a lo solicitado por el Ejecutivo y entendiendo que todas estas disposiciones viabilizarán la ejecución de los recursos públicos para su normal cumplimiento en las metas ya programadas, pido a usted someter el presente dictamen a la representación nacional para que después del debate correspondiente pueda someterse a la votación. Muchísimas gracias. Gracias, señor congresista. Se ofrece la palabra. Congresista Velázquez. Gracias, presidente. Presidente, esta es una norma que ha sido aprobada en la Comisión de Presupuesto por mayoría, con fecha 2 de julio, y la verdad que normas de esta naturaleza deberían tener por lo menos unos días de estudio, de evaluación, y que la representación parlamentaria pudiera tener contextualizado la demanda que se solicita. Yo sí creo, por ejemplo, que la autorización que se le debe dar al Ministerio de Transportes para hacer el mantenimiento periódico de las carreteras es una necesidad, obviamente, que justifica esta solicitud. Pero en el caso del programa Caliwarma, en el caso del Ministerio de Inclusión Social, que está solicitando la reformulación de sus partidas institucionales, me parece que lo primero que tiene que dar el Ministerio de la explicación es un programa que está haciendo agua. Y los 40 millones de soles que se pide que se autoricen, dicen que están después de un semestre de implementación de este programa, dice, se ha verificado la necesidad de realizar ajustes. Y esta reformulación presupuestal se necesita supuestamente para esos ajustes. Después de 6 meses, una autorización del Parlamento para poder utilizar fondos que se le entregaron del presupuesto del año 2012. No me parece, señor presidente. Por eso creo que en este extremo, yo creo que debe haber una mayor evaluación, por cuanto todos hemos podido ver que si hay uno de los programas que más débiles que tiene el gobierno es este programa de Caliwarma. Denuncias por todos sitios. Y ahora resulta que tenemos, a la hora 11:00, tenemos que aprobar, sin mayor debate, tenemos que aprobar esta reformulación de partidas institucionales para atender unos ajustes, como dice la exposición de motivos del proyecto, del dictamen, de este programa, a junio ya de este año, también para priorizar, dice, acciones orientadas a garantizar una adecuada operación del CISFO que ha sido transferido al Ministerio de Economía, al Ministerio de Inclusión Social, y en el caso de la priorización para atender recursos para el FONIE. No me parece, señor presidente, que sea muy serio que quienes se oponen a que se expliquen las razones por las cuales este programa viene haciendo agua en el país, ahora nosotros, a última hora, se traiga un dictamen que permita autorizar la utilización de fondos del año 2012, que se le autorizó que lo pudieran utilizar en el 2013, a junio del 2013, se diga que se necesita hacer esta reformulación presupuestal para hacer algunos ajustes a este programa. Me parece poco serio. Culmine, por favor. Y me parece que se ha puesto en el texto de este dictamen dos temas que son absolutamente diferentes. En el tema de transportes, sí consideramos, señor presidente, que